I will kill you. El caso Baninkoff es un caso de error judicial que sucedió en España cuando, en un ambiente de histeria popular creado por los medios de comunicación y en un juicio plagado de irregularidades por parte de las autoridades judiciales y policiales, Dolores Vázquez Mosquera fue declarada culpable por un jurado popular de la muerte de Rocío Baninkoff, quien había sido asesinada en octubre de 1999 cerca de Mijas, provincia de Málaga. Unos años después, el caso dio un vuelco al resolverse otro asesinato posterior, el de Sonia Caravantes, en agosto del año 2003, y descubrirse que el ADN del asesino de Sonia Caravantes coincidía con el ADN encontrado en pruebas del caso Rocío Baninkoff. La tarde del 9 de octubre de 1999, Rocío Baninkoff, de 19 años, visitó a su novio, Antonio José Jurado, en su domicilio en la Cala de Mijas, y hacia las 21:30 salió sola camino a su propia casa, que estaba a unos 500 metros de distancia, con intención de ducharse y volver a ver a su novio en la feria de Fuengirola. Tras este hecho, Rocío desapareció sin dejar rastro alguno. En las declaraciones a la Guardia Civil hubo discrepancias en lo que respecta a la vestimenta que Rocío llevaba ese día, ya que la madre, Alicia Hornos, y la hermana Rosa declararon que vestía una remera blanca con el logotipo de Nike y una calza violeta, mientras que el novio declaró que no llevaba tal remera y que nunca la había visto con esa ropa. A la mañana siguiente, Alicia Hornos, su madre, se extrañó por la ausencia de su hija y envió a su otra hija, Rosa, a la casa de Antonio José Jurado para que le preguntara por Rocío. Al volver a su casa, Rosa le dijo a su madre que no se preocupara, ya que aunque Antonio no fue a la feria porque se quedó dormido, alguien le comentó que Rocío estuvo allí y que cabía la posibilidad de que tras la feria ella decidiera irse a dormir a la casa de alguna amiga. Pero nadie comprobó si realmente sus amigas la habían visto en el lugar o si se había quedado a dormir con alguna de ellas. Con el paso de las horas, Alicia, intranquila por la falta de noticias de Rocío y con el fin de despejarse, salió a dar un paseo junto con su pareja, Juan Cerrillo. Alicia le comentó a Juan que le iba a enseñar unas ruinas que existían adentrándose en un descampado. A escasos metros de distancia, la mamá de Rocío se percató de que había unas zapatillas deportivas tiradas en el pastizal, junto con un pañuelo y manchas de sangre. Apenas se acercó, comprobó el miedo de toda madre. Esas zapatillas eran las de Rocío.
Inmediatamente llamó a la Guardia Civil y los puso en conocimiento. Los oficiales cercaron la zona y tras analizar los elementos encontrados, más la sangre hallada en el lugar, se comprobó lo peor: pertenecían a Rocío. La investigación afirma en el acto del juicio que las gotas de sangre se inician en la misma calzada a una distancia de 1,10 m de la acera, formando un reguero que continúa hacia el descampado hasta una zona donde existe un gran charco de sangre donde se desangró. En dicho lugar había huellas de un vehículo que por las características de las mismas podrían corresponder a un modelo pequeño cuyos neumáticos ya no estaban disponibles en el mercado, estimándose que debían tener una antigüedad de unos 6 años. En dicho auto es muy probable que se haya trasladado el cuerpo, pues las huellas dejadas estaban superpuestas a los restos de sangre y a las dejadas por el arrastramiento del cadáver, que en un primer momento se realizó para ocultarlo. La investigación sitúa los hechos a las 10 de la noche del día 9 de octubre de 1999, coincidiendo con la declaración en juicio de un taxista que manifestó que ese día regresaba de dejar unos clientes en Fuengirola y al llegar a la altura en donde aparecieron los restos de sangre y zapatillas, esquivó a un vehículo todoterreno que se encontraba parado encima de la vereda con las luces encendidas y que al cruzarse con él pudo oír un enorme grito que lo hizo asustarse hasta el punto de subir rápidamente los vidrios de las ventanas de su auto. A los 3 o 4 días de enterarse de lo que había sucedido en el lugar, se dirigió hacia la Guardia Civil para manifestar lo que él había visto y oído. Este dato fue muy importante, porque sitúa a la agresión en contra de Rocío a las 22 horas de dicho día. El 17 de octubre de 1999 se organiza en la Cala de Mijas una búsqueda dirigida por la Guardia Civil. Pasadas más de 3 semanas de búsqueda infructuosa, el día 2 de noviembre de 1999 apareció el cadáver de Rocío, totalmente desnudo, en unos terrenos ubicados entre Marbella y San Pedro de Alcántara, pertenecientes al complejo donde se encontraba el restaurante denominado El Rodeíto. Tras diversos análisis sobre el cuerpo de Rocío, se determinó que había sido apuñalada en repetidas oportunidades. En líneas generales, nunca se pudo comprobar si Rocío sufrió alguna agresión sexual, ya que el cuerpo se encontró en muy mal estado por haber sido rociado con líquido inflamable y prendido fuego. A poca distancia del cuerpo se encontraron 2 bolsas de basura de color negro, conteniendo, entre otros objetos personales, 2 remeras, de las cuales una de ellas era de color blanco con el logotipo de Nike, pero nunca se encontraron pantalones, calzas o ropa interior. No existe duda en cuanto a que dichas prendas eran las que llevaba puesta Rocío cuando le quitaron la vida, ya que consta en ellas los desgarros ocasionados por las puñaladas. El lugar donde fue hallado el cadáver necesariamente debía ser bien conocido por la persona que ahí lo abandonó, ya que el acceso al mismo no podía ser sabido para los conductores que no supieran su ubicación. El dueño del restaurante El Rodeíto declaró que viendo en la televisión la noticia de la aparición del cadáver de Rocío, reconoció a una persona y que ésta, junto con otra, muy poco tiempo atrás, habían mantenido contacto con él con el fin de alquilarle su negocio. Este dato lo puso en conocimiento de los investigadores, así como también el nombre y teléfono de la persona a la que conoció en la TV,
quienes resultaron ser familiares de Rocío. Esto parecía indicar que el culpable podría estar entre el círculo familiar de Rocío, que conocían bien la zona donde fue dejado el cadáver. Durante los primeros días tras la aparición del cadáver, la Guardia Civil facilitó a los medios de comunicación 3 informes diferentes y contradictorios sobre las condiciones en que fue hallado el cuerpo. Como primera medida, los investigadores interrogaron como principal sospechoso al novio de Rocío, Antonio José Jurado. El hecho de haberse quedado dormido en su casa en lugar de haber asistido a la feria de Fuengirola, como había arreglado previamente, la contradicción respecto a la ropa que vestía Rocío, la circunstancia de la poca altura desde su dormitorio a la calle y demás detalles lo puso en una situación sospechosa. Durante los interrogatorios, Antonio negó contundentemente los hechos y afirmó no tener carnet de conducir, lo cual fue comprobado posteriormente, aunque también se supo que Antonio, sin registro, conducía de manera habitual. Tras interrogarlo, fue puesto en libertad sin cargo alguno. Otra persona sospechosa y sometida a vigilancia fue María Dolores Vázquez Mosquera, nacida en Betanzos, provincia de La Coruña, expareja de Alicia, la mamá de Rocío. La Guardia Civil intervino su línea telefónica e incluso introdujo en su círculo social una agente femenina, quien posteriormente declararía que Dolores era fría, calculadora y agresiva. La Guardia Civil fue reduciendo la lista de sospechosos hasta centrarse en Dolores Vázquez. La propia Alicia Hornos estaba convencida de la culpabilidad de Dolores y fue una de las principales instigadoras de la acusación. Ante la publicidad y alarma social suscitadas por el caso, la Guardia Civil aceleraba sus investigaciones y finalmente la detuvo como sospechosa y le otorgaron prisión preventiva. Durante varios días, se la sometió a largos interrogatorios sin que en ningún momento se derrumbase. Dolores Vázquez negó una y otra vez haber participado en los hechos. Declaró que el 9 de octubre de 1999 estaba al cuidado de su madre y de una hija de su sobrina de 2 años y medio. De la misma forma, dijo que esa noche realizó algunas llamadas telefónicas desde su casa que se podrían acreditar mediante los registros de llamadas. En una rueda de prensa, el fiscal y la Guardia Civil declararon que 2 fibras que se correspondían con la ropa deportiva de Dolores habían sido cotejadas con fibras halladas en el cadáver de Rocío y que se correspondían casi en su totalidad. La prueba se había realizado con microscopio por el Instituto de Toxicología. A partir de ese momento, la opinión pública, alimentada por los medios de comunicación, ya condenaban a Dolores Vázquez como culpable del asesinato de Rocío Baninkoff. Tiempo después, desde el Laboratorio de Investigación Criminalista de la Guardia Civil, se solicitaron las fibras para realizar un nuevo análisis, ya que con el efectuado por el Instituto de Toxicología no había garantías de confiabilidad. El análisis de ADN definitivo concluyó que las prendas intervenidas no guardan ningún tipo de similitud con las encontradas en el cadáver de Rocío. El abogado de Dolores, Pedro Apalategui, ante toda esta nueva evidencia, vuelve a solicitar la libertad provisional, pero el juez instructor deniega nuevamente la petición. El juicio se hizo con un jurado popular y la fiscalía se concentró en descalificar a Dolores
sin aportar pruebas concluyentes que la inculparan. Se centraron en la relación que Dolores había mantenido en el pasado con la madre de Rocío y en la relación maternal que la acusada había tenido hacia la joven. El juez nunca intervino para frenar las irregularidades durante el curso del proceso. Según las conclusiones del fiscal, basadas en la investigación de la Guardia Civil, Dolores, que se encontraba haciendo deportes por la zona de la Cortijera, alrededor de las 10 de la noche, se encontró inesperadamente con Rocío. Ambas discutieron y con el taco de un zapato o un punzón que Dolores llevaba encima, asesinó a Rocío. Luego, arrastró su cadáver hasta unos pastizales para esconderlo. De camino a su casa, se detuvo para comprar tabaco en el restaurante Oasis y entró a su domicilio que queda justo enfrente. Posteriormente, subió al coche de alguna persona desconocida o auxiliada por los demás involucrados en el asesinato y volvió al lugar de los hechos cerca de las 2 de la madrugada para recoger el cadáver de Rocío, introducirlo en el auto, llevarlo hasta su casa y posteriormente deshacerse de él en el lugar donde Alicia lo encontró. El jurado popular, en su veredicto, se limitó a repetir literalmente las conclusiones del fiscal y en septiembre del año 2001 declararon a Dolores culpable del homicidio de Rocío. Tras este veredicto, el 25 de septiembre del año 2001, el juez de la Audiencia Provincial de Málaga, Fernando González Zubieta, condenó a María Dolores Vázquez a 15 años y un día de prisión más una indemnización de 18 millones. Pero el caso no se cerró allí, ya que el abogado defensor de Dolores, Pedro Apalategui, presentó un recurso contra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Este tribunal revisó la sentencia y ordenó a la audiencia celebrar un segundo juicio porque notaron falta de motivación en el veredicto del jurado. Se consideró que la gran repercusión que el crimen había tenido en los medios de comunicación y la marea de opinión pública negativa contra Dolores tuvieron más influencia de la debida. Por este motivo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia por la existencia de insuficiente motivación para condenar a Dolores. Al día siguiente de dicha anulación, Dolores fue puesta en libertad tras haber pasado 17 meses en prisión. Rocío tenía una buena relación conmigo, más de lo que su madre y la familia cree y han creído. Rocío sabía mucho a mí. Y yo le puedo decir que yo quiero a los niños. Y les he querido siempre. Y yo siempre he sentido el amor de sus niños hacia mí. Lo que los demás puedan pensar, yo no puedo ser responsable de eso. La celebración del segundo juicio se estableció para octubre del año 2003. Sin embargo, el caso sufrió un vuelco completo al encontrar el mismo perfil genético de ADN de la escena del crimen de Rocío en un nuevo caso, esta vez el de Sonia Caravantes. La colilla que recogieron a 2,5 metros de la mancha de sangre en la explanada donde se encontró a Rocío coincidía con el ADN encontrado en las uñas de Sonia. Ambos pertenecían a un ciudadano inglés llamado Tony Alexander King, quien fue detenido y confesó ambos asesinatos. Sin embargo, a pesar de haberse demostrado su inocencia, Dolores Vázquez no ha recibido ningún tipo de indemnización por el error judicial sufrido. Estaba indignada y sigo indignada por eso. Yo no pretendo que me den 4 millones o la reclamación,
pero por lo menos que me den 120.000 euros, que sí es lo que me corresponde por estar allí, bien. Y si no, que se olviden. Que con el perdón siempre me hubiese sido suficiente. El 14 de agosto del año 2003, Sonia, de 17 años, desapareció en la localidad malagueña de Coín. Un mes más tarde, en el curso de las investigaciones, la Guardia Civil descubrió que el ADN del presunto asesino de Sonia coincidía con los restos biológicos hallados en una colilla recogida en el lugar donde había aparecido el cadáver de Rocío Baninkoff 4 años antes. El segundo juicio de Dolores Vázquez había sido señalado para el otoño del año 2003, pero fue suspendido a la vista de esta nueva prueba encontrada. Tony Alexander King, un británico residente en la zona, fue denunciado por su exmujer como sospechoso de los crímenes de las jóvenes. El 21 de septiembre del año 2004, Tony reconoció ante el juez, además de los crímenes de Rocío y Sonia, haber cometido al menos 3 agresiones sexuales en Málaga. En su declaración ante el juez, dijo que la muerte de Sonia Caravantes se produjo por accidente, y sobre el crimen de Rocío Baninkoff dio detalles concretos. Posteriores investigaciones policiales descubrieron que Tony tenía un historial delictivo en el Reino Unido, donde su nombre original era Tony Alexander Bromwich. De hecho, en 1986, cuando apenas tenía 19 años de edad, fue condenado a 10 años de cárcel por una serie de agresiones sexuales en Londres, y tras salir en libertad en 1991, volvió a ser condenado por robar a una mujer a punta de pistola. Salió de la cárcel en el año 1996 y cambió su nombre a Tony Alexander King. En 1997 se mudó con su mujer Cecilia al sur de España, pero se separarían en el año 1999, mismo año en que asesinó a Rocío. 4 años después, en el año 2003, asesinó a Sonia Caravantes. En el año 2005, Tony fue condenado a 36 años de cárcel por la muerte de Sonia y a otros 7 años por un intento de agresión sexual en Benalmádena en 2001. En diciembre del año 2006, un jurado popular compuesto por 9 jurados declaró por unanimidad que Tony King era culpable del asesinato de Rocío Baninkoff, obteniendo 19 años de cárcel más una indemnización por 294.000 euros, pero lo exoneraron de la acusación de agresión sexual que no pudo ser probada dado el mal estado del cadáver de Rocío cuando fue encontrado. No obstante, el jurado declaró por 7 votos a favor y 2 en contra que King no actuó solo y que tuvo que tener ayuda de cómplices. La última vez que Dolores habló públicamente fue en el año 2013 y contó sobre las secuelas psicológicas que le habían quedado de todo el proceso judicial por el que pasó. También relató los abusos policiales recibidos. Por otra parte, habló de su lucha por una indemnización cuyo objetivo no es solamente el dinero.
Dolores ha guardado silencio durante todos estos años, hasta ahora, tras el estreno del documental en donde Dolores contará por fin su versión de los hechos, su verdad.